tal la voz? Buenas noches. Ay, perdón, todavía no tiene audio. Vamos a saludar a otra hermana. Muy buenas noches. Ahora, que sea bienvenida. Buenas noches, Pastor Joel, Dios me los bendiga mucho. Buenas noches, grupo, Dios me los bendiga. Igualmente, ahora hace mucho que no nos vemos por este medio. Sí, gracias. Ok, muy bien, bienvenidos ahora sí al curso Las cartas del Nuevo Testamento. Hoy es la lección 1, vemos Romanos, la introducción a la carta de los Romanos y a los Romanos y también los capítulos 1 a 8. Obviamente que en este curso estamos viendo las cartas en breve, o sea, no es, la intención no es fijarnos en cada detalle del curso, pero de darnos el panorama de cada de una de las cartas. Salvo, no vamos a cubrir Corintios porque se están diseñando otro curso que no pertenece al discipulado 2, pero que se puede dar en algún momento aparte, como otra materia dedicada exclusivamente a Corintios, y Apocalipsis creo que se va a tratar de otra manera también. Muy bien, estamos en vivo, estamos grabando. No sé si el señor Javier nos haría el favor de abrir nuestra reunión con una oración. Señor Javier, ¿nos haría el favor? Sí, Ok, sí, listos. Javier. sí. Bendito Padre, te damos gracias por este estudio más que tú nos das a través de tu palabra. Gracias por mis hermanos en todas las conexiones que hay ahorita en diferentes países, ¿verdad? Gracias por el pastor Joel, Señor. Y queremos aprender de ti, queremos saber más de ti y queremos ponerlo más en práctica en nuestras vidas, Señor. Gracias por ser generoso y bondadoso con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Ok, Amén. muy bien, mis queridos hermanos. Vamos a empezar este curso con un repaso de lo que, bueno, de lo que leyeron, y no sé si algunos también tuvieron la oportunidad de, aparte, les encargué más lecturas. Desde mi punto de vista, ya estamos en el discipulado 2. Se puede esperar más de ustedes. O sea, podemos cargarlos un poco más con tareas. No quiero cargarlos en cada clase. Por ejemplo, de martes a jueves no hay mucho tiempo, ¿verdad? Solo son 2 días. Pero de jueves a martes tienen varios días y pueden hacer un poco más de tarea. Hay más tiempo. Entonces, por eso les encargué un poco más, varias lecturas. Algunas eran opcionales, pero aún así de mucha ayuda. Tomemos los primeros minutos para ver el fondo histórico y el contexto de la Carta de los Romanos, y también vamos a hablar un poco acerca de los objetivos que tenemos para este curso. Em, pues empecemos con repasando. Tal vez si alguien llegó a ver el video, que en este caso era, digamos, video casero. Todavía no graban ni producen los videos para este curso. A ustedes les está tocando la versión beta, ¿verdad? Entonces, gracias por su paciencia, y pues en el futuro ya esperamos tener todo ya listo a nivel, digamos, más finalizado. Muy bien, mis queridos amigos, la pregunta a mano es: ¿cuál es el contexto de la carta a los romanos? O sea, a lo que me refiero es que, pues, ¿quién la escribió? ¿A quiénes o para quiénes va dirigida la carta? Más o menos se puede saber aproximadamente cuándo se escribe, dónde estaba el autor cuando la escribe. Las lecturas y el video opcional que les pasé, venía esta información. Así que si no la tienen a mano, pues no se preocupen, pero ahora mismo pueden escuchar, pueden aprender de sus compañeros que sí pudieron investigar. Veo primero la mano del doctor Eduardo.
buenas noches nuevamente. ¿Quiere responder la pregunta? Pastor, bendiciones. Bueno, en relación al contexto, bueno, hay muchas cosas en Romanos, pero el tema principal es una doctrina de salvación. Incluye consecuencias prácticas de la nueva vida en Jesucristo para los creyentes. En Romanos también explica el Evangelio, ¿no? Hay mucho de Evangelio, ley, Evangelio y pasajes de ánimo en relación a las promesas del Antiguo Testamento y la ley mosaica, el papel de las buenas obras y el don de la justicia de Dios a la luz de la propagación del pecado del hombre y sus resultados tanto para creyentes como para los incrédulos. Es un pantallazo muy general. Quien la escribió fue el apóstol Pablo. Eh, para quienes nosotros sabemos que esto estaba escrito para los cristianos que vivían en Roma, eh, cuando 57 después de Cristo, ¿no? Básicamente la fecha es el año 57 después de Cristo, y donde básicamente es después de su tercer viaje en la ciudad y a la ciudad de Corinto, ¿no? Que actualmente se llama Grecia, ¿no? Yo creo que con eso he respondido un poco de todo. Gracias, pastor. Sí, muchas gracias, Eduardo. Sí, la única, realmente ya lo dijo todo. Lo único que podemos mencionar es que parece que Pablo nunca los ha visitado y ya va, él va de regreso a Jerusalén para entregar una ofrenda, ¿verdad? Para los necesitados en Jerusalén. Les estaba dando duro, no era pandemia, era un hambre, digamos, una recesión económica, ¿verdad? En Jerusalén y estaban em, batallando mucho, tal vez mucha inflación, ¿verdad? Yo creo que muchos están viendo eso en sus países en estos días. O sea, la gente en Jerusalén estaba sufriendo. Entonces, Pablo quería ir al oriente, al occidente, a Roma, pero todavía no podía porque tenía que ir al oriente para ir a Jerusalén. Excelente, Eduardo. Y disculpen, vi varias manos, pero creo que ya podemos avanzar. Sí, vamos a darles la oportunidad para la siguiente pregunta, si alguien desea responder. Se puede identificar muchas razones por las cuales Pablo escribió la carta, pero en específico se mencionaron en los materiales introductorios que les pasé, se mencionan tres razones principales por las cuales Pablo ha escrito esta carta. ¿Alguien las notó en los materiales? Veo la mano de primero de Benjamín. Adelante, señor Benjamín. Buenas noches de nuevo a todos mis hermanos en el mundo, qué gran bendición. En el video expuso usted, profesor Joel, tres razones. Básicamente, Pablo tenía proyectado un viaje al occidente y era pidiendo apoyo a los creyentes. Tenía un viaje misionero a occidente. Parece que la razón es esa. Una de ellas. La segunda, profundizar la fe en los creyentes cristianos a través de la salvación, ampliando el conocimiento. Y la tercera, querría fortalecer la relación entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles, porque esa fue la tercera razón por la cual escribió el libro de Romanos. Exactamente. Parece que en Roma la congregación es multicultural, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros podemos entender eso. En las iglesias, naturalmente, se juntan personas de distintas razas, se mezclan, pero, y eso es muy lindo, obviamente, es lindo, porque el evangelio, pues, derrumba las barreras, ¿verdad? Las barreras culturales, pero a la vez puede haber chispas, ¿verdad? Puede haber confusión, puede haber un poco de conflicto cuando se mezclan personas de distintas culturas. Eso puede suceder hasta en Academia Cristo, ¿verdad? De vez en cuando de que no nos entendemos, que aquí estoy
y a veces hasta me tienen que explicar palabras básicas, hasta con los profesores, ¿verdad? O porque a veces no entendemos algo, o sea, culturalmente o lingüísticamente, o a veces entre los de Chile, los de México, los de la República Dominicana, puede haber otra forma de decir las cosas o a veces algunos son muy animados y basta, bueno, fácilmente puede haber malentendidos, ¿verdad? Y en el caso de los judíos que crecieron con la ley ceremonial, ¿verdad? Y también la comida, lo de la comida limpia, la comida kosher, y los gentiles que pues ellos no sabían nada de la circuncisión, pues iba a haber algo de, bueno, tenían que navegar esa situación, ya en Cristo, ¿qué iba a pasar con esas dos culturas que se estaban mezclando en la iglesia? Qué lindo problema, ¿verdad? Qué lindo problema en Cristo. Bien, bien. Siguiente pregunta. Ay, perdón. ¿Cuál es el propósito de este curso, amigos? Muy fácilmente. Esta pregunta les puedo explicar yo. Esto no es una pregunta de prueba para ustedes. Dios nos ha dado su palabra. Bueno, nos ha encargado su palabra y tenemos la responsabilidad de compartirla y también tenemos la responsabilidad de conservarla en toda su verdad y pureza. O sea, no, pues no podemos contaminarla. Ahora, en este curso en específico, queremos familiarizarnos con casi todas las cartas del Nuevo Testamento, salvo las dos cartas a los Corintios y Apocalipsis, no vamos a alcanzar en este curso. Pero realmente, en pocas palabras, quiero que ustedes empiezan a sentir a gusto sabiendo cómo y cuándo utilizar estas cartas en el día a día y también en su grupo sembrador. Porque en las cartas del Nuevo Testamento podrán ustedes responder a casi cualquier situación, a casi cualquier problema que surge en un grupo, en la fe, pues las respuestas están todas en los evangelios, en el Nuevo Testamento, por decir. Solo que aquí en las cartas ya tenemos ejemplos de iglesias, de grupos, algunos textos que pues tal vez no eran grupos grandes de cientos o miles de personas. En algunos casos parece que estamos hablando de cartas que fueron escritas a, digamos, grupos sembradores, ¿verdad? Es lo que eran, casa que simplemente tenían casa culto, se juntaban en casas como iglesia. O sea, realmente es muy parecido a lo que estamos viviendo nosotros aquí en Academia Cristo, ¿verdad? Entonces, bueno, así lo dejo por el momento. Vamos a ir ahora a profundizar un poco con lo de la carta a los romanos. Empecemos con el capítulo 1. Amigos, en el capítulo 1 veo unas cosas. Veo que Pablo se identifica y identifica también su misión. Su misión de, pues de ser apóstol para el Evangelio de Dios. Eso vemos desde el primer versículo. Expresa su deseo de visitarlos y pues obviamente un versículo clave es Romanos 1:16. Si ustedes tienen la costumbre de subrayar o resaltar versículos en sus Biblias, 1:16 es de mis favoritos en toda la Biblia, ¿ok? Porque explica
¿Por qué? Porque para nosotros la palabra de Dios, el buen mensaje, el evangelio, es el centro de todo. Cristo es el centro de todo y Cristo se revela en el evangelio, en la palabra de Dios. ¿Y por qué es tan importante? Porque la palabra de Dios es lo que nos salva. En Romanos 1:16 vemos eso. Y Romanos 1:17 es un versículo también que podemos em, ponerle mucha atención porque dicen que es uno de los versículos que cambió, que le abrió los ojos bueno, a muchos cristianos, pero también al señor Martín Lutero, que se dio cuenta de que la justicia de Dios no es por obras, no es algo que se merece, que se gana por obras, sino que es es por fe, de principio a fin. Romanos 1:16 y 17 son versículos de mucha importancia. Bien, Benjamín, veo que tiene un comentario. Profesor, se me ha quedado la mano arriba. Bueno, sí, pero lo aprovecho. Algo que me parece muy importante también, Romanos 1:16, prácticamente nos dice que la palabra de Dios es para todos los que creemos, tanto al judío primeramente y también al griego. Y eso es muy importante porque es un argumento bíblico para enfrentar a los incrédulos. Entonces es una invitación total para ello, para creer por fe. Ese era mi comentario, profesor. Ok, muy bien, sí, o sea, el evangelio es inclusivo, ¿verdad? Deja muy en claro que es inclusivo y lo contrario también es cierto en Romanos, ¿verdad? Que la ley es inclusiva, que todos somos pecadores. Eso también es un mensaje que queda muy en claro en la carta a los romanos. O sea, tanto la ley como el evangelio son inclusivos. Sergio Alejandro, ¿desea aportar? Sí, en el versículo 16 particularmente el apóstol Pablo nos da la énfasis a no avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. A todo aquel que escuche y a todo aquel que le damos a conocer lo que es el medio de gracia de salvación por Cristo, es no avergonzarnos de lo que estamos aprendiendo, de lo cual el apóstol Pablo se esmeró en dar a conocer el Evangelio, porque el Evangelio fue para todos, no para algunos. Por eso se esmeró en el tercer viaje misional de dar a conocer cuál era el propósito del Evangelio para los gentiles y para los pobres judíos. Excelente, sí, exactamente. Si ustedes tienen la costumbre de memorizar pasajes bíblicos recomendadísimos, 1:16, 17. Señor Luis, desde Venezuela, buenas noches nuevamente. ¿Desea aportar? Sí, profesor, ¿me escuchan? Claro que sí, señor. Ok. Con relación al versículo 16, puedo añadir, como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque estar avergonzado del Evangelio habría implicado, mi querido profesor, que Pablo estuviera dudando en proclamarlo y que podría sentir temor de hacer afirmaciones o algunas promesas que podrían quedar sin cumplirse. Lo que le quiero explicar es que de haber existido esta desconfianza de parte de nuestro apóstol Pablo, habría terminado avergonzado y muy desacreditado por la falsedad de sus afirmaciones. Y también podemos sumar por las promesas que no podría cumplir. Pues. Pero entonces, para finalizar, Pablo no duda en proclamar el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Es todo, mi querido profesor. Sí, o sea, Luis nos muestra lo opuesto de no me avergüenzo del evangelio, sería avergonzarnos del evangelio. O sea, que me da
pena ser cristiano, me da pena ser creyente. Excelente, gracias Luis. Vamos a seguir, hermanos, con un tema muy controversial hoy en la cultura, en la actualidad. Romanos 1, 24 al 27 y también el versículo 32. Voy a pedir un lector, alguien que no ha aportado hasta ahorita. Tal vez José Uriel nos haría el favor. Si se podría, señor José Uriel, leer estos versículos. Puede ser en su Biblia en casa o aquí en la pantalla. Con mucho gusto, pastor. Gracias. En Romanos 1, 24, 27 y 1, 32. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y la honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Sí, puedes seguir, perdón, 2 versículos más, el 27 y también el 32. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a que los practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se regodean con los que las practican. Muchas gracias, José Uriel. Perdón, estuve en silencio. La primera pregunta que tengo acerca de lo leído es esto. Bueno, no es una pregunta, es más bien pidiendo una reacción suya, de ustedes. Expliquen la relación entre la idolatría y la homosexualidad, lesbianismo. Sí, pastor, en cuanto a la idolatría, porque es que el ser humano se desvía y cambia lo establecido por la ley de Dios. Entonces, dadas las relaciones homosexuales, le rinde culto al cuerpo en sí y se olvida de lo puro y de Perdimos lo su... santo, palabra de sí, Dios. ahora sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Excelente, gracias José Uriel. O sea, hay una relación clara contra, perdón, hay una relación clara entre los dos temas, ¿verdad? Gracias José Uriel. Muy bien. Benjamín, primero. Gracias, profesor Joel. Ujú. Básicamente, mi respuesta al argumento en que no es bíblico, porque Dios lo condena. Inclusive en Romanos 1:24 nos explica el castigo, está claramente ahí. Condena la hipocresía del ser humano, pero nos fortalece con el Evangelio en Romanos 1:16, porque el Evangelio tiene el poder de la salvación. O sea que por medio de Cristo podríamos acercarnos a esta persona con mucho amor y tratar de explicarles que en amor a Dios por medio de Cristo pueden obtener la salvación y corregir su camino. Sí, creo que tenemos un espía, alguien que ya me está leyendo la mente, porque ahí es donde iba la siguiente pregunta. Ahora bien, ¿cuál sería nuestro mensaje a la gente de la comunidad? Así le dicen en castellano también, en español, LGBT, bueno, ni sé si tengo las letras correctas, perdón, disculpen mi ignorancia, no es... Sí, o, o sea, ¿cuál sería nuestro mensaje? Y pues creo que Benjamín ya lo respondió.
No, y no es tan complicado, amigos. Si piensen en lo que Benjamín acaba de decirnos y si piensen en, en el primer capítulo de Romanos, em, y con cualquier pecado, pecado sexual, y no solamente, a veces ponemos de que, no, el pecado de los de hoy en día de lesbianos, gays, bisexual, todo eso es hasta peor. Sí, en un sentido es peor porque hace daño al cuerpo. Este capítulo deja en claro que es extremadamente digamos, asqueroso físicamente, sexualmente, no es natural y a la vez pecado es pecado. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? En pocas palabras, lo que dijo Benjamín era ley y evangelio. Ley y evangelio, ley y evangelio. La ley es un llamado a arrepentirnos y pues también junto con con la ley después se predica el evangelio a los llamándolos a arrepentirse y creer en un Dios que perdona, en un Dios que salva. Y sí, eso también se aplica no solamente a las lesbianas, a los homosexuales, pero también a los que están batallando con la pornografía, la fornicación, cualquier pecado sexual. Muy bien, gracias Benjamín. Piensen en esto, amigos. Entonces, ¿cuál es el problema más verdadero de la sociedad hoy en día? Realmente es el problema, digamos, todo lo de la revolución sexual de los, quién sabe, hace cuántas décadas, ¿verdad? Hablan de, en mi tierra, en mi país, hablan de la revolución sexual de los 70, de los 1970. Y de ahí en adelante ya cambió todo y bueno, quién sabe. Pero ¿eso realmente es el problema? ¿O es más un problema de idolatría? Y esto no es nuevo, amigos, no es nuevo. No nos equivoquemos. Bien, ahora veo su mano, adelante, y nos ha aportado. Vamos a darle la oportunidad ahora. Ahora puede activar su micrófono. Hermana. Por supuesto no es Ahora sí. una revolución de los 70, de los hippies, ni del amor libre, ni nada de eso. No. Es que el hombre se está alejando de Dios. Y cuando nosotros nos alejamos de la fuente de poder, de la fuente de salvación, por supuesto caemos en pecado. Y cada vez que entre más nos alejamos, más en pecado cae. Es tanto el pecado actual que uno en las redes sociales, por ejemplo, hay palabras que uno no puede escribir porque es vetado le trancan las personas que puedan leer los mensajes y toda esa serie de cosas porque de repente uno mencionó a Cristo o porque uno mencionó que hace la lectura de la Biblia, porque uno habló de la salvación de una manera extensa. Yo no sé si a alguno les pasa, pero yo sé que es así, lo he visto, lo he vivido. Entonces, ¿en qué radica el mayor pecado? En la idolatría. En irnos de Dios por un camino que no nos va a llevar a Él. Estamos desviando camino, no estamos viviendo por el camino equivocado. Y eso es para toda la humanidad, porque nosotros vivimos en una constante lucha, aunque gracias a Dios tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo para que nos refuerce cada día. ¿Cuál es el secreto? No alejarnos, mantenernos en la fuente pegaditos. Sí. La lectura de la palabra. Exactamente, exactamente ahora. Y aquí vemos algo muy importante que lo predicado en el Antiguo Testamento contra el pecado sexual también se predica en el Nuevo Testamento. O sea, por eso la gente que dice que no, que la Biblia eso solamente era para los judíos, lo de la homosexualidad, no era para la iglesia nuevo testamentaria. Aquí vemos claramente que sí, también es pecado en los ojos de Dios la homosexualidad, porque no es natural. Dos mujeres, dos hombres no pueden reproducirse, no pueden tener familia, no fue la intención de Dios que ellos
tengan relaciones sexuales. Va en Y- contra del plan del Señor, va en Mm. contra del plan de Dios para Eh, todos. Exactamente, es una perversión. Ahora, dos cosas. Por un lado, Satanás quiere que dejemos de predicar la ley, que nos hagamos cobardes y dejemos de llamar pecado, pecado. Por el otro lado, Satanás quiere que seamos cristianos duros y fríos y sin corazón, sin amor. Y quiere que seamos como los cristianos feos, ¿verdad? Que se hacen, son pecadores, pecadores y nunca muestran amor, nunca, nunca, sí te dicen dejen de pecar, pero que nunca te dicen por qué, nunca te hablan del evangelio. Y amigos, yo tengo a un amigo, a varios de hecho, amigos, hermanos, perdón, hermanos en Cristo que son, digamos, homosexuales recuperados. Y doy gracias a Dios por ellos, porque ellos me enseñaron esa lección del poder del Evangelio, el poder de Cristo para salvar a alguien en esa vida. ¿Ok? Y pues también he conocido a personas que eran cristianos y se perdieron en eso, perdieron su fe y hasta murieron en sus pecados y me entristece mucho. Bueno, solo Dios sabe, pero parece que ya no, ya dejaron de creer en Jesucristo y eso también me entristece. Pero bueno, quiero que ustedes sean valientes en predicar contra el pecado, pero quiero que también sean ustedes compasivos y amorosos, porque acuérdense, muchos de los que están en esa vida de homosexualidad, lesbianismo, bisexual, trans, todo eso, muchos de ellos están en eso porque sus corazones están vacíos. Muchos fueron abusados hasta sexualmente. Muchos de ellos tienen un porqué y no lo estoy justificando por nada, no estoy diciendo que está bien, solo que quiero que primero busquemos forma de entender qué es lo que los llevó a esa vida. A veces ahí conozco a unas mujeres que fueron abusadas de manera muy feo. Sufrieron abuso muy severo y por eso optaron por la vida lesbiana porque los hombres las trataron muy mal. Pues eso me parte el corazón. Obvio que no apruebo de su vida como lesbianas, pero por un lado entiendo. Entonces, amigos, la solución, ley y evangelio, hablando la verdad en amor. Así, Cristo ama a los pecadores, nosotros también. No duden de hablar con personas gays, lesbianas, homosexuales, no duden en hablar con ellos. Obviamente hay que tener cuidado, hay que cuidado de no participar en sus pecados, ni obvio que hay que tener cuidado de dejar en claro que no vamos a aprobar de ese estilo de vida, pero no tenemos tiempo hoy para el tema, pero imagínense si es uno de tus hijos o tus hijas que un día te avisa que ya como dicen, salió del closet. ¿Cómo vas a tomar esa situación? Ley y evangelio, amigos, no es tan complicado. Ley y evangelio, hablando la verdad en amor. ¿Ok? Muy bien, así lo vamos a dejar, pero fíjense en la relación entre la idolatría y el pecado sexual. Bien, pasemos a Romanos 3:22. Solamente en el capítulo 2, fíjense en capítulo 2, versículos 14-15. 14-15, porque habla de que cuando los paganos, o sea, personas que habla con respecto, habla a la pregunta de una vez estuvimos en un taller
presencial en Guanajuato, México, y una señora me preguntó, ¿y qué de mis ancestros hace muchos siglos, antes de que llegaron los misioneros católicos romanos para hablar de Cristo? ¿Qué de ellos que nunca escucharon de Jesucristo? ¿Ellos están en el cielo? Porque pues no me parece justo que Dios los haya enviado al infierno sin leer la Biblia, o sea, no es justo que ellos vayan al infierno. Pues dice que 2:14, los paganos que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. O sea, no hay excusas. En pocas palabras, no hay excusas. Bien, así lo voy a dejar. También en el capítulo 2, 2:28. Fíjense en 2:28. 2:28 habla a la pregunta de ¿quiénes son los judíos en el Nuevo Testamento? Obviamente, la palabra judíos se puede referir a la gente que por sangre desciende de Judá. Judá es uno de los hijos de Israel, de Jacob, uno de los 12 hijos, una de las 12 tribus, la tribu de la cual viene Jesús. Obviamente la palabra judío puede referirse a eso, pero el Nuevo Testamento también habla del pueblo de Dios, de la nación de Israel, de los judíos, ya como los judíos espirituales. En 2:28 dice, porque lo exterior no hace judío a nadie, y estar circuncidado no es una señal externa solamente. 2:29, el verdadero judío lo es en su interior. Y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado, no por los hombres, sino por Dios. O sea, lo que Pablo está diciendo es que ustedes son judíos. Ustedes son judíos. No sé si alguien les ha dicho judíos antes en su vida, pero pues hoy sí, porque no se trata de sangre, no se trata de circuncidarnos en el cuerpo, sino de cortar el pecado de nuestras vidas. O sea, los arrepentidos y más bien los que tienen fe en Jesucristo son los judíos. Bien, somos judíos. Romanos capítulo 3, primero es dura ley, algo, sí, de que no hay nadie justo, no hay nadie justo. Y vamos a fijarnos en unos versículos claves, 3:22 al 24. Un lector, por favor. Un lector. Yo, pastor. Adelante, adelante. 22 y 24. Al 24, 22, 23, 24, sí. Ok. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ok, muy bien, amigos. Lo que vemos, perdón. Ahí está. Bueno, antes de que yo hable, a ver, ¿qué observan ustedes en estos versículos? Vamos a escuchar, vamos a darles la oportunidad a algunos que no han aportado. Señor Zoilo,
desea aportar. ¿Qué es lo que vemos en estos versículos? Señor Zoilo, ¿desearía aportar? Bueno. Bien. Sí, ahora sí. 3:22 dijo. Dice que la justicia de Dios da precisamente por medio de la fe en Jesucristo. La fe es el sentido de confianza que constituye la vía para el pecador. Para decirlo con la justicia de Dios llega a una sola manera, viene de la misma manera de todos, de la fe, y se revela. Y también Dios les extiende a todos su gracia y misericordia en el aspecto de que no hay diferencia, como nos dice Pablo. ¿Cómo es que Pablo puede decir en qué se basa la afirmación al hablar por inspiración? Fundamentalmente de lo que sostiene y nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, y siendo que todos pecaron y todos están ahora en consecuencia destituidos de la gloria de Dios. Esta explicación nos hace Pablo, que acabamos de ver, que se ha sugerido que debido a la caída del pecado a la humanidad, perdió la gloria que Dios le dio a toda creación y que él verdaderamente quería que todos tuvieran esas fortaleza, que todos llegaran, como se llama, al arrepentimiento y todos entraran por medio de la fe, que todos fueran justificados, llegaran a la salvación por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Excelente, excelente. Gracias, Zoilo. Eso al último de que se usa todos y por los dos lados. Los dos lados. Tenemos todos que pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, y ahora todos son justificados. Esto lo que tenemos es la justificación objetiva. A lo que se refiere es que, o sea, la justificación universal, ¿sí? Jesucristo en la cruz justificó a todo el mundo, a todos. Jesucristo pagó la cuenta de todos, ¿verdad? Okay. Los justificó. Justificar es una palabra clave. Justicia, justificar, van de la mano. Otra palabra clave que vemos en esta parte es redimir, ¿verdad? Mediante la redención. Redención viene de redimir, y también, pues, justificados por su gracia. 3 palabras. Vamos a dar un significado para cada uno. Justificar, dice gracias, perdón, pero debe decir gracia y redención. ¿Qué es lo que saben ustedes de esos 3 términos? Justificar, ¿qué se puede decir para justificar? Benjamín. Perdonados. Gracias, el regalo inmerecido. ¿Me recuerda la otra, por favor? Redimir o redención van en la mano. Etimológicamente hablando, en Colombia sería nos reemplazó ante Dios. Ok, casi. Sí tiene sí, ante Dios, ante los ojos Dios sí ayuda, pero sí, poquitito vamos a ajustar, es el último de redención. Pero bien, justificar tiene mucho que ver con perdonar, ¿okay? Gracias, el amor inmerecido. Bien, justificar, ¿alguien desea aportar? Sí, Javier, pastor. ¿sí?
Sí, viene del sistema jurídico romano. Entonces, justificar es cuando ya no hay algo que cobrarte, estás justificado, Mm, ¿no? sí. Esa es una. Gracia, pues es un regalo, es algo que no merecemos. Y redención, pues el ser humano estaba esclavizado por sus pecados, ¿verdad? Estaba Ujú. esclavizado por sus pecados, por la muerte y por el diablo, ¿verdad? Entonces, redención es como cuando los esclavos en Estados Unidos, la raza negra, juntaba dinero el esclavo y compraba su libertad al amo, ¿verdad? Entonces, la redención es la que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Nos redimió del pecado, la muerte y del diablo. Sí, exactamente lo que explica Javier para Bueno, redención, sí, exactamente. El mejor ejemplo para explicar la redención es en Primera de Pedro 1:18, cuando Pedro simplemente dice que, ustedes fueron rescatados. O sea, redimir es casi como rescatar también, pero dice... de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha, sin contaminación, como la de un cordero. O sea, es cuando se paga algo para salvar, para rescatar, para liberar a alguien, ¿verdad? También pienso en tipo también los secuestros, ¿verdad? Cuando digamos que compran la libertad de alguien y pues, ¿qué es lo que se pagó para salvarte pues, de las fauces del león, para salvarte de las garras del diablo? Pues fue la sangre de Cristo. Le costó carísimo. Eh, dio todo. Dios dio a su hijo, su único hijo, su hijo perfecto, por amor a nosotros. ¿Ok? Y eso, fíjense que amigos, en este contexto, estamos viendo la palabra todos. O sea, la justificación es inclusiva, es universal, es objetiva. O sea, no estamos hablando de que te portaste bien o te portaste mal o que eres de tal raza o tal iglesia. Jesús pagó por todo el mundo. Punto. Jesús pagó por todos. Ahora bien, sabemos que no todos van a disfrutar, a gozar de esa, de esa gloria, porque pues muchos rechazan, ¿verdad? Muchos no creen en el regalo que Dios nos ha dado. Bien, ay, perdón, ya hicimos ejercicio. Perdón, antes de pasar a Romanos 6, mejor quito mi pantalla un minuto. Solo unos comentarios breves acerca de Romanos capítulo 4 y 5. No vamos a dedicar mucho tiempo a Romanos capítulo 4 y 5, pero a mí lo que me llama la atención del capítulo 4 es que utiliza el ejemplo de Abraham para mostrar que la salvación no es por obras, la salvación no es sobre todo por seguir la ley del Antiguo Testamento. Hay muchos cristianos y muchas iglesias en Latinoamérica que siguen con el deseo de volver al Antiguo Testamento, ¿verdad? Te quieren obligar hay que ir a la iglesia el sábado, hay que comer cierta cosa y no comer otra cosa, y hay que hacer y hacer, y quieren hacernos volver a la ley ceremonial del Antiguo Testamento, pero se olvidan de que Abraham, el versículo clave, y dice que Abraham se le tomó en cuenta
su fe como justicia, ¿verdad? La fe de Abraham se le tomó en cuenta como justicia. 4:10, fíjense en 4:10. ¿Y cuándo se le tomó en cuenta? ¿Antes de ser circuncidado o después? Antes y no después, dice Pablo. Entonces, eso deja en claro que la circuncisión no era necesaria para ser salvo. Y también deja en claro de algunos preguntan de, ay, ¿cómo es que los del Antiguo Testamento fueron salvos? ¿Fueron salvos por los sacrificios? ¿Fueron salvos por obedecer? No, fueron salvos por la fe, mediante la fe. Igual que nosotros, solo que Jesús no había, ellos creían en un Jesús que no había llegado y nosotros creemos en un Jesús que ya llegó y igual estamos a la espera de su segunda venida, ¿verdad? O sea, no hay diferencia en un sentido. Sí hay diferencias, pero en su esencia, la salvación del Antiguo Testamento es igual que la salvación nuestra, ¿verdad? Igual. Solo que nosotros tenemos las ventajas de tener toda la revelación de Dios en las Escrituras. O sea, bendecidos somos nosotros. Bien, capítulo 5. Tenemos una comparación bella, bueno, bella, más bien una comparación que deja en claro que sobre todo el pecado original, ¿verdad? Hay dos Adanes, ¿verdad? El primer Adán trajo pecado, el segundo Adán, refiriéndose a Cristo, trajo la salvación y la justicia. ¿Okay? E igual explica por qué todos nosotros nos vamos a morir. El otro día, mi hijo de 3 años me dijo que sí, mañana nos vamos a morir y él dice, para él el futuro todo es mañana, ¿verdad? Que sea en 10 minutos o en 10 años, es mañana. Y dice, mañana nos vamos a morir y va a venir, pero está bien porque Jesús va a venir por nosotros. De los labios de los infantes, ¿verdad? Y dicen que los chiquitos no pueden creer. Ay, pues exactamente, mi hijo, yo creo que es un teólogo, ¿verdad? Y no presumo mi hijo, y yo estoy presumiendo al Espíritu Santo, que puede obrar teología correcta y sana doctrina en los chiquititos. Él dijo, Jesús, nos vamos a morir y Jesús va a venir. Pues amén. De eso se trata. Em, ¿Por qué? Porque Adán pecó. Y hasta él lo dijo porque de eso de morir, porque leímos de cuando comieron la fruta, Génesis 3, la caída. Y le dije, sí, comieron y ahora tienen que poner ropa y ahora está el ángel con la espada flamante y ahora se van a morir. Y nosotros también nos vamos a morir. Pero está bien porque Dios nos va a salvar y Jesús va a venir por nosotros. Ya, pues, ya está, no es tan complicado. Ah, que si tuviéramos la fe de un niño, ¿verdad? Que tengamos la fe de un niño. Bien, una pausa. Okay. Capítulo 6. Quiero ver el capítulo 6 porque para mí es muy lindo. Algo que me encanta de... Ok, amigos, palabras francas y sinceras. Yo trato de hacer lo posible, de no quiero dar de entender que los luteranos son mejores o algo, o que Martín Lutero era... obviamente somos luteranos, ustedes ya saben eso, en Academia de Cristo somos de orientación luterana, ¿verdad? Cuando se trata de denominaciones, sí lo somos y pues no hay por qué esconderlo, pero tampoco no se llama Academia Luterana porque no es lo más importante es Cristo, lo más importante es
es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero lo menciono porque a mí me encanta la teología luterana porque habla de la importancia del bautismo en la vida diaria de un creyente. Lo voy a decir otra vez, habla de la importancia del bautismo en la vida diaria. A lo que me refiero es esto de Romanos 1 al 6, perdón, Romanos 6 de 1 a 4. ¿Quién no ha tenido la oportunidad de aportar hoy? Podría ser Lucy, no sé si quiere aportar Lucy. Hermana Lucy. ¿Podría usted leer estos versículos, Lucy? Sí, pastor. Por favor, gracias. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. No le oigo, pastor. Perdón. Muchas gracias por leer, Lucy. Excelente. Gracias, Lucy. No hemos escuchado de nuestro hermano Artemio hoy. ¿Cómo estamos, hermano Artemio? No sé si le gustaría aportar para la pregunta que tenemos a mano, que a base de Romanos 6, 1 a 4, creo que está equivocada mi cita aquí en la diapositiva. Romanos 6, 1 a 4. ¿Cuál es el poder del bautismo en nuestra vida diaria? O sea, ¿qué importa mi bautismo el día de hoy? Ya voy a cumplir mis 40 años este año. 40 años después de mi bautismo. Yo fui bautizado a los 8 días. ¿En qué me ayuda hoy? Pues en el bautismo somos revestidos de Cristo y hay pues una acción de el Espíritu en nuestra vida, y pues gracias a eso nosotros somos creyentes. Es la forma en la que Dios nos incorpora a su pueblo y actúa en nuestra vida. Pues es determinante en la vida cristiana, no puede estar separado de ella. Así es, más o menos lo poquito que podría decir. Sí, excelente, hermano. Me hace pensar en Gálatas, ¿verdad? De todos los que han sido bautizados, han sido revestidos con Cristo. Exactamente. Muy bien, muy bien. Aquí en Romanos 6, especialmente estamos hablando de la lucha, ¿verdad? Él acaba de explicar que todos somos pecadores por culpa de Adán, ¿verdad? Le echamos la culpa a Adán. Pero todos somos justificados en Cristo, ¿verdad? Y luego, terminando el capítulo 5, dice que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor. O sea, tenemos vida eterna
Entonces, ¿qué? Vamos a decir, ya, tenemos vida eterna, que se suelte el león, que se suelte mi naturaleza, mi naturaleza pecaminosa para pecar todo lo que pueda, porque tengo a Cristo y tengo mi salvación, tengo perdón en mis pecados, así que puedo pecar todo lo que yo quiera. ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Entre más peco, más me va a perdonar Dios, ¿sí? No. En versículo 2 dice, no, 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 de ninguna manera. Rafael desea seguirle, ¿verdad? Con relación a la pregunta, amado pastor, Ujú. ¿cuál es el poder del bautismo en tu vida diaria? Yo he aprendido a través de los cursos de Academia Cristo y he aprendido a través de la iglesia luterana confesional que el bautismo confiere el perdón de los pecados, nos redime de la muerte y del diablo y da la salvación eterna a todos los que creemos y los que dicen las palabras y promesas de Dios. Entonces quería hacer ese pequeño aporte porque en Mateo nosotros encontramos que el Señor dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quería hacer ese pequeño aporte. Amén, amén. Excelente, Rafael. Excelente. Ha tenido buenos profesores. En- no, no se crea. Bueno, sí ha tenido, pero no estoy presumiendo. Más bien, alabado sea el Espíritu Santo por crear esa fe en su corazón, Rafael. Gracias por su testimonio. Ahora bien, la aplicación que hace Pablo aquí es que cuando surge en tu corazón el deseo de pecar, cuando tú sientes que estoy enojado y quiero, bueno, decir palabras que no se deben decir, si quieres ponerte violento, si quieres soltar tu carne cuando surge en tu corazón el deseo, pensamientos adúlteros, codicia, todo tipo de maldad y pecado, ¿qué hacemos con ello? Mátenlo, matémoslo. ¿Por qué? Pues no saben ustedes que los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte, porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. El pecador Joel murió en mi bautismo y todos los días los tengo que matar otra vez. Bueno, más bien me muero, me tengo que morir con Cristo y que Cristo resucite en mí una nueva vida. Este fin de semana estuve por el interior de Paraguay, lugares muy tranquilos, humildes, no hay señal de internet, no hay tecnología, no hay nada de eso. Es gente, muy buena gente, muy inteligente, pero llevan una vida muy sencilla. Pero ahí ven también las fuerzas del demonio entre ellos. Hay mucha gente que tiene miedo del pombero. Pombero es un mito, una leyenda de los paraguayos y se supone que en la noche tienes que dejarle cigarrillos, un traguito de caña, es como ron, ¿verdad? Y si no, viene y hasta puede secuestrar a los niños, puede embarazar a las jovencitas, pues todo tipo de pecado, cosas feas. Así que dejan la luz prendida en la noche para espantar al pombero. Pues, y si alguien está sufriendo de algo demoníaco, lo bautizan de nuevo, hasta los católicos
bautizan nuevamente a una persona. Nosotros no creemos en eso de que cada vez que caemos en pecado nos tenemos que bautizar. No, no, un bautismo, creemos en un solo bautismo. Pero amigos, tu bautismo es cada mañana levantarse y decir, yo soy un hijo de Dios, bautizado, limpio, y que Dios crea en mí una vida nueva el día de hoy. ¿Okay? El poder del bautismo para santificarnos, para mantenernos santos cada día. Ese es el poder de la muerte y la resurrección de Jesucristo en tu vida en el día de hoy. Benjamín, le cedemos el micrófono, Benjamín. Gracias, profesor. Bueno, el bautismo. Solamente quiero resumir diciendo, ya está dicho todo. La Biblia nos describe el bautismo como la entrada a la familia de Dios. Y Mateo 28, en Mateo 28 Jesús nos manda a bautizar, si mal no recuerdo, creo que es en Mateo 28. El significado del bautismo es la lucha diaria contra el Adán viejo y luchamos contra el pecado. El arrepentimiento diario sería muy importante. Por eso quisiera leer Romanos capítulo 7, versículo 25. ¿Me permite, profesor? Claro que sí. Romanos capítulo 7, versículo 25. Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Palabra de Dios. Amén. Muy bien. Sí, pues pasando al capítulo 7 que nos dice Benjamín. Realmente en los capítulos 6, 7, 8 se siente el tema de la libertad. Libertad de las garras del pecado, libertad en el capítulo 7 del dominio de la ley. Sí, necesitamos la ley de Dios como espejo, como freno para nuestra naturaleza pecaminosa y como guía para el nuevo hombre, ¿verdad? Para guiarnos en lo que es bueno, para agradecer a nuestro Dios. Pero ya no estamos sujetos a la ley en el sentido de que la ley es lo que nos salva, y ya no estamos sujetos a la ley del Antiguo Testamento, de la ley civil y ceremonial. Algo interesante que no quiero pasar por alto, aquí en el capítulo 7 es donde dejan claro que cuando se acaba, en un matrimonio, cuando uno de los dos fallece, queda libre el viudo o la viuda para volver a casarse. Eso sí se permite bíblicamente en Romanos 7, 2. Solo lo menciono. Romanos 7, 2, 3. Solo lo menciono porque a veces te va a llegar esa pregunta. Tal vez vas a conocer a personas que sienten culpa, ¿verdad? De que, no, pero si me vuelvo a casar, mi pareja que falleció me va a estar mirando desde el cielo, me va a estar acusando o algo. No, aquí en la Biblia dice que, por eso decimos hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Por eso la frase. Artemio y luego Benjamín. Artemio. Hermano, esta pregunta quizás no tiene nada que ver en la clase y me dice si mejor se la pregunte a mi asesor. ¿Qué pasa con las uniones libres, quienes ya tenemos grupos sembradores y llegan personas en unión libre y quieren hacerse miembros de la comunidad o parte de la comunidad? Si no, no hay problema. Sí, buena pregunta, buena pregunta.
Sí, tiene mucho, bueno, no tiene que ver exactamente con esta pregunta, pero yo creo que es como cualquier cosa, predicarles la ley y el evangelio. Em, Sobre todo en el caso de unión libre, hermano, depende también de las leyes em, de cada país. Hay países en que cuando una pareja vive en unión libre cierta cantidad de años, ya se consideran casados. Entonces, sí importa mucho eso, pero sí sería bueno animarlos ya a formalizarlo legalmente porque también Dios quiere que obedezcamos a las autoridades, ¿verdad? Y hacer todo conforme a las leyes de cada país. Em, o sea, pero sí, llamarle pecado y ver cómo reaccionan y pues obviamente predicar el evangelio también de que hay perdón para ese pecado. Tal vez no entendían ellos bien o tal vez sí entendían y estaban viviendo en pecado, pero ahora es el momento em, para arrepentirnos y pues seguir en adelante. Entonces, pero sí, todo con paciencia. Em, un árbol no produce sus frutos en un solo día, ¿verdad? Los frutos del arrepentimiento no crecen así de un día para otro. A veces la gente, digamos que tarda un poco en producir sus frutos. Yo creo que, Artemio, en pocas palabras, yo sí he vivido esa situación mucho tuve un ministerio entre un grupo indígena en el sur de Estados Unidos y eso fue muy común, eso fue bastante común. Em, Nosotros si recibíamos a la gente, a cualquier, de manera oficial en la comunidad como miembros del grupo, comulgantes y todo, sí, si ellos confiesan y admiten que eso es un pecado que se debe resolver y que tienen en el corazón de ya poner en marcha la resolución, ¿verdad? Pero entiendo que a veces se tarda un poco y con tiempo confiamos en el Espíritu Santo para producir esos frutos. Así que mi recomendación es, si ellos están de acuerdo que es pecado y que se debe arreglar, acéptalos, los aceptamos. Si ellos rechazan la enseñanza de la Biblia y dicen que no es pecado, bueno, entonces hay que seguirles enseñando un tiempo, ¿verdad? Hasta que pueden, o sea, enseñarles con mucha paciencia y darles un poco de tiempo, ¿no? No hay prisa. Am, pero sí, si estamos confesando la verdad con la boca y poniendo en práctica la verdad, pues bien. Pero sí, a veces se requiere algo de tiempo, hermano. Ok, eso fue una respuesta larga, disculpen. Pastor, yo tengo una Lucy, pregunta. sí, Sí, díganos. pastor, por ejemplo, ¿qué pasaría si viene una pareja que han tenido anteriores ya matrimonios y serían ya el segundo? Porque acá es muy común. Cuando uno va a hacer trámite, dice, ¿a qué nupcias tiene? Uno, dos, tres, o sea, sí. Y hay muchos cristianos que han tenido ya matrimonios, se han divorciado y se han casado entre dos divorciados. Por ejemplo, el recasamiento. Uno, ¿qué le podríamos decir, pastor, a estas personas? Sí, sí, ese sí es un tema, yo creo que para un diálogo más largo, porque sí hay varios temas, varios factores que hay que tomar en cuenta, pero en pocas palabras, Lucy, queremos, si hay pecado del pasado que no se ha resuelto, hay que identificarlo, ¿verdad? Primero, investigar por qué el divorcio, ¿verdad? Hay pecados del pasado que siguen. Fue un divorcio por infidelidades, fue un divorcio bueno, ¿cuál fue la razón? Identificar, porque si hay divorcios justificados, ¿verdad?
Si hay divorcios en los ojos de Dios, ¿verdad? Pero bueno, por otro lado, si hay asuntos legales que no se han resuelto, sí, también hay que animarlos a resolverlos. Por ejemplo, a veces la gente quiere casarse, pero se separaron de su pareja anterior, pero nunca se divorciaron legalmente, a veces en otro país, y es un tramitazo, ¿verdad? De tratar de háganlo, hay que hacerlo correcto, aunque sea difícil y costoso, háganlo correcto. Nunca se equivoca uno haciendo lo correcto, ¿verdad? Haciendo lo justo en los ojos de Dios y los hombres. Si hay cosas que se deben resolver. Ahora bien, si estamos hablando ya del presente, si hay personas divorciados, los animamos a reconciliarse, ¿verdad? O mantenerse ya solteros, como divorciados. Eso es lo mejor, ¿verdad? En los casos, para no ser adúlteros, ¿verdad? De divorciarse, otra pareja, divorciarse, otra pareja. Eso ya es adulterio si son divorcios sin base bíblica, ¿verdad? En el caso de un divorcio con base bíblica, que sería solo dos razones, ¿verdad? Que el otro, la pareja cometió adulterio, o el razón dos, abandono completo. O sea, la otra persona, la pareja, abandonó el matrimonio. Recién escuché de un caso que la pareja se fue con otra persona a otro país y abandonó el matrimonio. Pues ya queda la persona, el creyente, libre para divorciarse, porque el creyente en ese caso simplemente, tal vez sí tiene que hacer el trámite, pero realmente no quiso el divorcio ni fue la causa. Obviamente en un divorcio nunca es tan limpio de que, porque dos pecadores se casan, los dos en cierto sentido han pecado, pero el que rompió el matrimonio a veces, en algunos casos, tal vez solo fue una de las de la pareja. Y en ese caso, sí, el creyente es libre para casarse sin cometer adulterio. Ok, yo creo que ya hice más complicado el caso, pero es un tema que requiere más tiempo, yo digo. Sí, es que ese caso ha sucedido acá en una congregación que yo me Claro. congregaba. Entonces, ¿qué pasa si a mí me toca una de esas? Porque, ¿qué le digo? Si son personas que quieren participar, quieren congregarse y tienen ese problema, porque en esa iglesia donde yo me congregaba directamente lo apartaron, pero tenían ya familia e hijos. Ya, es muy complicado. Sí, tal vez sería bueno involucrar a un consejero, a un pastor, alguien que porque esas situaciones son muy complicadas y siempre son como cebollas, ¿verdad? A veces tienen varias capas pero en pocas palabras, sí, lo más probable es que hay pecado sin resolver. Siempre en un divorcio hay algo que no se ha resuelto, casi siempre. Entonces, Dios odia el divorcio. Eso sí vemos claramente en la Biblia, ¿verdad? Y es muy triste. Ok, hermanos, vamos a los últimos. Yo creo que terminemos nuestra clase con palabras de consuelo hoy. Romanos 8, 28 a 30. Que no hemos escuchado mucho de... ¿Quién no ha aportado? Ya se retiró Sergio Alejandro. ¿Quién desea leer estos versículos, hermanos? Doctor Eduardo está aquí con nosotros. Lester, adelante, perdón, Lester, adelante. Romanos 8, 28 a 30. Correcto, Romanos capítulo 8, del versículo 28 al 30. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó.
y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Amén. Gracias, Lester. Doctor Eduardo, le podemos hacer esta pregunta. ¿Qué lo consuela en estos versículos? ¿Qué palabras lo consuelan? En específico, doctor Eduardo, no sé si está con nosotros. Bendiciones, aquí estoy. La verdad que pase lo que pase, sea bueno o malo, para aquellos que están en Cristo, todo tiene su propósito. Una vez un pastor me decía, no hay que preguntar el porqué de las cosas cuando estás en Cristo, pero para qué de las cosas. Dios tiene un propósito en la vida de sus hijos, y aquellos que Él le ama, que somos nosotros, sea una situación aparentemente muy mala y buena, siempre para nuestro bien. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros podría pensar en una situación así, ¿verdad? De que, wow, qué difícil fue, pero cómo me sirvió para fortalecer mi fe. Excelente. Gracias, doctor Eduardo. Algo interesante. Fíjense en los verbos del versículo 30. Y obviamente el Señor Dios es el que está tomando acción en estos versículos. ¿Cuál es el proceso en la vida del creyente? Dice, a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Primero, mis hermanos, es saber que Dios nos predestinó. Eso quiere decir que Él ya tenía un destino elegidos, un destino elegido y planeado para tu vida y para la mía. Y ya cuando nacimos y entramos en esta vida, en algún momento, para algunos desde niños y para otros recién en los últimos años, Dios nos llamó. ¿Cómo nos llamó? Nos llamó por medio del Evangelio, nos llamó por medio de tal vez escuchar la palabra, tal vez por medio del bautismo, de escuchar, de bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos llamó por su palabra, por la palabra de Cristo. Y por esa fe que obró el Espíritu Santo en nosotros, ya somos justificados en Cristo. Y pues, ¿qué es lo que sigue después de esta vida? Vamos a ser glorificados. Vamos a vivir para siempre en la gloria en el cielo. Muy bien, hermanos. Solo un último detalle. Bueno, yo creo que de esto puedo compartir después. Después de la clase les voy a compartir unos recursos extras para el libro de Romanos. Tenemos en nuestro sitio, nuestra página de Academia de Cristo, la Biblia popular para la carta a los romanos. Tenemos varios estudios que hasta uno que nada más tiene PDF, otro tiene hasta videos interactivos, bueno, videos con hojas, por si algún día en el futuro para su uso personal o para uso en un grupo o algo, ustedes desean estudiar la carta a los romanos en más detalle, les voy a compartir en el grupo aquellos recursos extras. Bien, mis hermanos, yo creo que para hoy lo vamos a dejar. Vamos a leer los capítulos 9 a 16 para el jueves. Solo tienen 48 horas, así que para leer 8 capítulos. Entonces, y yo creo que con eso es suficiente. No les voy a encargar otras tareas, pero pues favor de leer Romanos 9 al 16. Lo que les recomiendo hacer es en sus Biblias, si es que ustedes tienen la costumbre de escribir en sus Biblias, vayan subrayando o de alguna manera indicando versículos clave para ustedes, versículos que ustedes ven muy importantes, porque si no quieren rayar en sus Biblias está bien, no es obligatorio, pero
acuérdense que la Biblia es tu herramienta principal para tu vida personal, espiritual y también porque algunos de ustedes ya están guiando un grupo, un rebaño, por decir, y si ustedes toman apuntes, puede ser en un cuaderno o ahí mismo en la Biblia, tal vez eso puede ayudarles en ver. Tal vez vayan leyendo y después de cada capítulo podrían pensar, ¿para qué me serviría este capítulo? Si Romanos 1, si alguien me pregunta por qué la Biblia no es tan importante. Porque es el poder de Dios para salvar. O porque el capítulo 1 también puede hablar acerca de la homosexualidad. O capítulo 2, o sea, cada capítulo más o menos para qué serviría, ¿verdad? En la vida cristiana. Muy bien, hermanos, vamos a concluir con una oración y después nos retiramos. Oremos. Padre Santo, bendícenos con tu amor, bendícenos con la carta de los romanos que nos dejan claro que somos justificados, hemos sido rescatados, redimidos por el pago que hizo Jesucristo nuestro Señor. Señor, damos gracias por nuestros hermanos, los que están aquí reunidos y por los que no pueden estar presentes el día de hoy. Pues que este estudio sirva de bendición para nuestra fe y para poder guiar mejor a los grupos que ya se están formando. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos, que tengan